Alabamos y bendecimos al Señor. Gloria a Dios en el cielo. Oremos. Oh Dios, que has propuesto a la Sagrada Familia como maravilloso ejemplo, concédenos con bondad que, imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor, lleguemos a gozar de los premios eternos en el hogar del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Quien teme al Señor honrará sus padres. Lectura del libro de Eclesiastés. El Señor honra más al padre que a los hijos y afirma el derecho de la madre sobre ellos. Quien honra a su padre expía sus pecados. Quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos y cuando rece será escuchado. Quien respeta a su padre tendrá larga vida y quien honra a su madre obedece al Señor. Hijos, cuida de tu padre en su vejez y durante su vida, no le causes tristeza. Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él y no lo desprecies aun estando tú en pleno vigor, porque la compasión hacia el Padre no será olvidada y te servirá para perdonar tus pecados. Palabra de Dios.
Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, que eso agrada al Señor. Padres, no os abstengáis a vuestros hijos, no sea que pierdan el ánimo. Palabra de Dios. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Un saludo a todos y cada uno de los que hoy nos llenamos hasta prácticamente reventar esta catedral. Gracias por haber acogido esta invitación para comenzar este año jubilar de esta manera tan solemne. Un saludo a los sacerdotes que representan a todo nuestro presbiterio, que están sirviendo a todas las diferentes comunidades de aquí, sobre todo del arciprestado de Ferrol, de
igual es el único año jubilar que tengo en esta diócesis de Mondoñedo Ferrol, porque 25 años no me quedan de obispo, con lo cual es imposible que vuelva a presidir otros años jubilar en nuestra querida Iglesia diocesana. Sabéis que cada 50 años en el Antiguo Testamento el sacerdote tocaba este cuerno hecho con la cornamenta de los animales, Joel, y con ese toque solemne comenzaba, dice el libro sagrado, este año especial, un año jubilar, un año de gracia, un año de alegría, un año de perdón, un año en el que en el Antiguo Testamento querían retornar a los inicios de aquella reparto de la tierra prometida, a los inicios donde el pueblo de Israel había llegado a la tierra prometida y había encontrado pues aquellas promesas que Dios le había hecho liberándolo de la esclavitud de Egipto. Era una manera de volver a aquellos orígenes que en cierta manera estaban bien y que con el peso de los años pues habían curvado en tantos pecados, en tanto polvo, en tantas injusticias, en tantas esclavitudes, en tanta realidad de sufrimiento. Aquel toque que hacía el sacerdote pues invitaba precisamente a ese volver a la justicia primitiva. Desde el año 1300 sabéis que la Iglesia Católica lo asumió. Primero 100 años, luego 50 años, últimamente ya cada 25 años, para que en cierta manera hagamos nuestro esa celebración del nacimiento de Jesús. Este año celebramos este año 2025, que según la historia, pues una tradición más bien, comienza el nacimiento de Jesús, que cambia la historia y que no podemos permanecer indemnes, no podemos permanecer al margen de esa celebración, sino que lo tenemos que hacer con júbilo y con fiesta. En el fondo, este año jubilar yo diría que es una oportunidad. Es tiempo de rebajas, ¿verdad? Y cuántas veces cuando volvemos a casa enseñamos a veces esas rebajas que hemos conseguido, esa oportunidad que nos hemos encontrado. O en otras ocasiones hay momentos en los que hablamos, compartimos, nos alegramos, festejamos esas oportunidades, entre comillas, únicas que hemos conseguido en la vida porque hemos conseguido algo inesperado, algo que esperábamos, que deseábamos, que ansiábamos y que por fin hemos encontrado. Pues yo diría que el año jubilar es eso, una oportunidad, una nueva oportunidad, fundamentalmente para hacer experiencia del encuentro con Jesús, experiencia de la alegría de ser cristianos, experiencia de la alegría de tener fe, experiencia de la alegría de ser misericordiados, es decir, de haber sido tocados por el amor de Dios que hace nuevas todas las cosas. Porque el año jubilar, en cierta manera, es hacernos nuevos, es renovarnos. Es como cuando en una casa ponemos patas arriba para hacerla nueva y disfrutar, para disfrutar nuestra casa, para disfrutar ese lugar que estamos quizás habituados, pero que lo hacemos nuevo para gozar. Algo así es el año jubilar, una ocasión única para renovarnos. Eso es el sentido, en cierta manera, también de las indulgencias, que nos renuevan en lo más profundo, que nos hacen nuevos, para que las heridas del pecado queden liberadas y podamos realmente vivir nuevamente esas relaciones fraternas, filiales con Dios nuestro Padre, fraternas con nuestros hermanos y en definitiva responsables con toda la casa común en la que vivimos. Qué hermoso tener y aprovechar esta oportunidad. Qué hermoso que el Señor nos conceda una nueva oportunidad única durante todo este año para que gocemos, disfrutemos, nos alegramos, compartamos la alegría de la misericordia, del amor de Dios que nos renueva,
peregrinar hacia los lugares, hacia las iglesias jubilares que hemos diseñado, que hemos designado en nuestra iglesia diocesana de Mondoñedo Ferrol, la sabéis, la catedral de Mondoñedo, la catedral de Ferrol, el santuario de Nuestra Señora de Saavedra y el santuario de San Andrés de Teixido. Peregrinar, pero hacerlo como peregrinos, caminantes, que nos juntamos siempre en camino. Un tercer signo que expresa esa renovación, esa celebración, es la oración. Que cuando lleguemos a ese lugar jubilar, recemos un poco. Y que hagamos una oración especialmente por el Papa, porque es una manera de vincularnos en la Iglesia, de descubrir que la fe no la vivimos individualmente, sino que la hacemos comunitariamente, y lo hacemos junto con nuestra Iglesia, con sus luces y sus sombras, con sus pecados, pero también con su gracia. Hacer esa oración por nuestra Iglesia y en nuestra Iglesia, y por eso se nos invita como un signo también a hacer profesión de fe, el creer, que es una manera de profesar aquello que creemos y de decir en voz alta aquello que queremos hacer vida. Un cuarto signo es el signo del sacramento, de celebrar la Eucaristía y celebrar también el sacramento de la reconciliación, como momentos especialmente privilegiados, a través de los cuales el Señor nos concede su gracia, nos concede su caricia, nos concede su abrazo, para que realmente podamos vivir el encuentro profundo con el Señor. Y por último, el último gesto, no bastaría solo con caminar, hacer un rezo, pasar por una puerta, si no vivimos la misericordia. Es decir, si nuestro corazón, después de haber caminado como hemos hecho ya en nuestra concatedral, no cambia y se hace más misericordioso, mirando este crucifijo que va a ser el que nos va a presidir a lo largo de todo este año jubilar, como el Cristo de la esperanza, como el Cristo que nos toca el corazón y nos transforma para que seamos más misericordiosos con las heridas y los sufrimientos de nuestro mundo. Durante este año, como luego nos dirán, lo haremos especialmente con el tema de la trata de personas, esta lacra que existe en nuestro mundo, de mujeres, también algún hombre, que sigue sufriendo la esclavitud, que siguen siendo utilizadas para beneficio de algunos, y que nosotros queremos, con nuestros gestos de solidaridad, con nuestra sensibilidad, acercarnos a esta realidad para que seamos una Iglesia que ha sido tocada, transformada y que hace gestos de esperanza en medio de nuestro mundo. Comenzamos un año jubilar y siempre se nos dice: ¿cuál es tu deseo para el año jubilar? El otro día me lo preguntaban en la radio y me decían: ¿cuál sería su deseo para este nuevo año que comienza en 2025? Nosotros comenzamos este año jubilar hoy. ¿Cuál sería mi deseo? Pues os lo digo. Mi deseo sería que nuestra Iglesia sea un hogar de esperanza. Un hogar de esperanza. La palabra hogar nos habla de familia, nos habla de cercanía, nos habla de sentirnos queridos unos con otros, que nos queramos más como Iglesia, que vivamos más unidos unos a otros, que realmente nos queramos más, que seamos expresión de comunidad, que la gente nos vea cómo nos cuidamos y cómo nos queremos, y que seamos ese hogar con puertas abiertas en las que todos quepamos y especialmente esperemos y acojamos a las personas que más sufren, a las personas que más lo necesitan, a las personas que más necesitan de nuestro afecto, ese hogar en el que quepamos todos, pero hogar de esperanza. Y me gustaría terminar con esta frase de lo que es la esperanza. Nos lo decía muy bien el Papa Francisco en la homilía del día de Nochebuena, que os invito a que leáis porque es muy bonita, sobre la esperanza. Y decía en un momento de su homilía una definición que a mí me parece preciosa sobre lo que es la esperanza. Esta virtud que parece que no se toca, ¿verdad? Que parece que es muy difícil hablar de ella, pero que él lo decía de una manera magnífica con este párrafo que os leo y con el que quiero concluir, para expresar lo que es la esperanza, ese hogar de esperanza que es mi deseo para este año. Deseamos esa Iglesia que genera y engendra esperanza. Decía el Papa Francisco: la esperanza cristiana no es un final feliz que hay que esperar pasivamente, no es el final feliz de una película, es la promesa del Señor que hemos de acoger aquí y ahora, en esta tierra que sufre y gime. Esta esperanza, por tanto, nos pide que no nos demoremos, que no nos dejemos llevar por la rutina,
personas renovadas. Pues feliz año jubilar, que celebremos realmente muchas veces las gracias jubilares y que realmente aprovechemos esta oportunidad que el Señor nos brinda. No nos la dejemos pasar, que no se nos pase, sino que la aprovechemos de verdad. Feliz año. Pues nos vamos a poner de pie y vamos a hacer una profesión de fe con el credo de la constatación involuntaria, que sea una manera de expresar también esta fe en el Señor, en este aniversario que celebramos también del credo de Nicea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, creador, de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso en el solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida eterna. Oremos al Señor nuestro Dios, Padre de esta gran familia humana en el día de la Sagrada Familia. Oramos por la familia de la humanidad y de nuestra Iglesia. Por la Iglesia, la familia de los hijos de Dios, para que sepa acoger a todos, roguemos al Señor. Por los gobernantes, para que procuren con tenacidad la solución de los graves problemas de educación, vivienda y salarios que afectan a la familia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los padres, para que sepan educar a sus hijos, respetando su personalidad y ganándose su confianza, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los novios, para que preparándose seriamente durante el noviazgo, sean capaces de realizar su vida familiar según el proyecto de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los hogares, para que sepamos discernir los valores permanentes que es preciso salvaguardar, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las familias desunidas, por las familias que sufren, para que reciban ayuda y consuelo, fruto de la solidaridad cristiana, roguemos al Señor. Te rogamos, Dios. Por nosotros, aquí reunidos, para que la Eucaristía que celebramos fomente en nosotros el espíritu de familia, roguemos al Señor. Te rogamos, Dios. Me alegra que esté Madre Ana, que sabéis que es una ferrolana que está en un Carmelo, ni más ni menos que en Belén. Yo me gustaría que rezásemos hoy especialmente por la paz en Belén, la paz de Palestina, que el Señor nos conceda esa paz, especialmente esa tierra de Jesús. Roguemos al Señor. Dios Todopoderoso, ardiente deseo del corazón humano, escucha nuestras plegarias y mira con bondad a tu pueblo peregrino en este año de gracia que hoy iniciamos por Jesucristo, nuestro Señor. Secundando la invitación del Papa Francisco a realizar signos de esperanza, nuestra diócesis, en comunión también con la Conferencia Episcopal Española, realiza esta colecta y a lo largo del año la haremos a favor del proyecto de las oblatas de Ferrol, de la trata de blancas, que sea un pequeño signo, una pequeña luz en medio también pues, de este mundo que necesita esperanza, como nos dice el Señor mismo.
Señor esté con vosotros. Dios, bondad infinita, que disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo y con su nacimiento glorioso, iluminó este día santo, aleje de nosotros las tinieblas del pecado y alumbre vuestros corazones con la luz de la gracia, quien encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría del nacimiento del Salvador, os llene de gozo y os haga también a vosotros mensajeros del Evangelio en este año nuevo jubilar, quien por la encarnación de su Hijo reconcilió lo humano y lo divino, os conceda la paz a vosotros, amados de Dios, y un día os admita entre los miembros de la Iglesia del cielo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que disfrutemos de las gracias jubilares de este año santo que el Señor nos regala como oportunidad. Que paséis un feliz día de familia. Feliz día de la Sagrada Familia. Podéis ir en paz. ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo? Muchísimo. ¿Qué tal?